El tema que vamos a tratar hoy es la fidelidad extrema. Ese término de extremo parece como absoluto, ¿cierto? Fidelidad absoluta, fidelidad total también podría ser extremo, ¿cierto? Fidelidad única. Ese término pues es muy grande, denota grandeza y ya lo vamos a revisar más adelante. Podríamos revisar en todas las escrituras de pasta a pasta, como decimos, de principio a fin, y en toda la palabra del Señor vamos a ver su amor y su fidelidad. Vamos a empezar leyendo Deuteronomio 7, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces, en este pasaje de Deuteronomio vemos que Moisés le está hablando al pueblo de Israel y les recuerda que son un pueblo escogido, pero no son escogidos por lo que el pueblo puede hacer en sí mismo, sino porque Dios mismo decide amarlos. Él por su propia libre voluntad decide amarlos, más no por lo que el pueblo pueda llegar a hacer. Incluso dice que entre todos los pueblos que existían, este era uno de los más pequeños y él decidió escogerlo y amarlo voluntariamente. También Moisés les dice pues que se den cuenta, que sientan el amor del Dios único, del Dios todopoderoso, que Él es fiel, es Dios fiel y que ama a aquellos que obedecen y que también mantienen su pacto. Lo primero que debemos recordar también es que la única manera de saber quién es Dios es cuando Él mismo quiere darse a conocer. Y esto lo hace libremente por medio de su Hijo Jesucristo. Es la única manera por la que nosotros podemos conocer al Padre y es por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, que Dios mismo es el iniciador de su revelación, no es porque nosotros decidamos empezar a conocerle, sino porque Él ya está trabajando en nosotros y Él decide darse a revelar. No es posible que nosotros por nuestros propios medios y voluntad lleguemos a un conocimiento verdadero de Dios. De pronto cuando empezamos a caminar por los caminos de Dios, creemos que es por nuestra propia voluntad que decidimos mirar hacia Él, pero no es así, es Él que pone en nuestro corazón el querer seguirlo, el querer amarlo. Además, Él envía su Santo Espíritu que prepara a los creyentes para que reciban la revelación por la fe. Él mismo envía su Santo Espíritu para que habite en nuestro corazón y para que creamos por fe en todo lo que está, toda la escritura y todo lo que nosotros venimos a experimentar aquí en la iglesia. El Espíritu Santo nos da ese regalo de la gracia para que nosotros por fe creamos y amemos al Señor. Entonces el pasaje de Deuteronomio también nos muestra un primer atributo o lo que nosotros estamos estudiando, que no son atributos de Dios, sino son perfecciones, porque Él es digamos, de fidelidad, nosotros entendemos
como seres humanos que fidelidad es algo, pero la fidelidad de Dios es absoluta, es extrema. Entonces, no es una fidelidad como la que nosotros entendemos, sino es una perfección de Dios, que es la fidelidad. Ese es un atributo, y su primer atributo también es el amor, que del amor de Dios se derivan los demás atributos, que estos no se separan ni se dividen, sino para que nosotros comprendamos el obrar de Dios. Es que nosotros, para entender un poco cómo es el obrar de la vida del Señor en nuestra vida, dividimos estas perfecciones de Dios, pero estas nunca están divididas porque las perfecciones de Dios son absolutas y completas. Pero la primera es su amor, y de esta se derivan otros atributos como su fidelidad. En los versículos 7 y 8, Dios dice que ama a su pueblo, lo ama libremente. Es decir, que el amor de Dios no depende de cómo se comporten sus hijos, no depende de cómo actúe su pueblo, sino que Él decide libremente amarlos. Por supuesto que el amor de Dios no está condicionado. Él ama totalmente y ha amado siempre por todas las generaciones, y no depende de lo que nosotros hagamos, sino Él ya decidió amar. Pero entonces el amor de Dios, al igual que su fidelidad, es diferente de cualquier otro amor que nosotros podamos entender, porque el amor de Dios trasciende todo pensamiento, y además el amor de Dios da testimonio. Este amor de Dios fluye desde su propio centro, desde el centro de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esa relación que tiene este Dios trino, es desde ahí de donde fluye el amor, y ese amor que da testimonio y que nosotros podemos revelar a nuestros hermanos. Bueno, hablando también de la perfección de la fidelidad, esta fidelidad, además de que se trata del cumplimiento de sus promesas, también nos habla de quién es Dios, no solo de sus obras, de lo que Él hace, sino de lo que Él es en sí mismo, que Él es fiel, y cómo ha actuado siempre en favor de la humanidad, de cómo nos ha entregado ese regalo inmerecido de la salvación, que es solamente a través de su Hijo Jesucristo. La máxima expresión de amor y fidelidad de Dios, o sea, estos dos atributos que no pueden ser separados, su amor y su fidelidad, esa máxima expresión sucede en la encarnación por medio del Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo, quien es el verdadero Dios y el verdadero hombre. Continuamente y todo el tiempo, la actuación del Dios Trino a través de la historia ha venido cumpliendo su plan perfecto, que ha tenido desde antes de que creara el mundo y que nos creara a nosotros. Él ya tenía un plan perfecto en el que iba a enviar a su Hijo para la redención de nuestros pecados. Entonces, el gran consumador de la obra de fidelidad de nuestro Dios es Jesucristo, y es en favor de nosotros, de su pueblo. Jesucristo es el sumo sacerdote, quien por su muerte y resurrección quitó el pecado del mundo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y además es el único que ha podido reconciliar todas las cosas que han sido creadas con Dios el Padre Creador. Continuamos leyendo Salmos 33, dice: aclamen al Señor hombres buenos, en labios de los buenos la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son de arpa, cántenle himnos con música de salterio, cántenle un nuevo canto, toquen con arte al aclamarlo. La obra del Señor es verdadera, sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto, su amor llena toda la tierra. Nuevamente la palabra del Señor mostrándonos su fidelidad y su amor para con su pueblo. En este salmo nos dice que los hombres que siguen al Señor le alaban por su palabra y porque sus obras son fieles
y que toda la tierra está llena de su amor. Nuevamente este salmo nos muestra que su fidelidad y su amor están unidos. Es decir, que el Señor es fiel por su amor. Cuando un creyente experimenta estas realidades, estas perfecciones de Dios en su vida, le producen gran regocijo, nos producen regocijo. Nosotros al experimentar, al sentir el amor de nuestro Señor, nos da regocijo, nos da una alegría inconmensurable. Que nosotros sentimos, tal que nosotros sentimos esa necesidad de adorarlo, de alabarlo, de glorificarlo, pero es por esa relación que nosotros vamos creciendo día a día con Él, que es gracias a Él que pone en nosotros esa alabanza, esa gloria para Él. En el versículo, más adelante en el versículo 21, cuando leemos Salmos, nos dice que Dios es el único en quien podemos confiar, porque Él es el único que tiene todo el poder y la voluntad para ser fiel y para cumplir sus promesas. Y es lo que siempre ha hecho a lo largo de la historia, lo que nos muestra toda la palabra. A lo largo de la humanidad, Él ha sido fiel. Y Dios no tiene límites para ser fiel. Aquí vemos que el Señor tiene todo el poder, toda la gloria, toda la voluntad para ser fiel. Continuamos estudiando sobre la fidelidad del Señor en Salmo 146, que nos dice: Aleluya, alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor toda mi vida, mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se arruinan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los malvados. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya. Este salmo del rey David, que es un rey que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, que tenía una relación personal con Él, nos dice qué tan grande es el Señor. Dice, Él es el que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién más poderoso para crear? El único Dios, nuestro Señor creador. Y Él es el único que da justicia. Él es el único que da sanidad. Por eso el rey David, que era sabio, decía, no confíen en los hombres. Por más que uno quisiera ser fiel, uno no puede ser fiel porque uno no tiene ni el poder ni la voluntad que tiene el Señor para ser completamente fiel. Por eso a veces nosotros quisiéramos de pronto intentarlo con nuestros hijos, en nuestra familia, tratar de cumplir una promesa que hagamos, pero a veces las circunstancias no lo impiden y eso es normal porque somos humanos. Por eso el rey David dice, no confíen en el hombre, porque el hombre no puede ser fiel como lo es el Señor. Entonces, si podemos confiar en un Dios tan grande, tan poderoso, que siempre ha sido fiel, que nunca ha dejado de cumplir su palabra, ¿por qué vamos a confiar en los hombres? Dice el rey David. Continuamos también a través de la historia del Señor, nos revela su fidelidad, en este caso en el libro de Ruth. Dice Ruth capítulo 1, pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces vemos esta conversación que tienen Ruth y Noemí
cuando pues pasó todas estas circunstancias de Noemí, que falleció su esposo, sus hijos, y pues en esta época una mujer quedaba desamparada porque el hombre era el que le daba como el respaldo, esa dignidad de ser humano. En la antigüedad se la daban los hombres a las mujeres, entonces pues ella quedó, se sintió desprotegida, y su nuera decidió que la quería acompañar porque ella sabía que ella podía ser de bendición para su suegra. Ellas son familias y no la iba a dejar sola. En este libro Dios nos muestra una anticipación de su obra redentora en Jesucristo, porque de esta mujer de Ruth va a nacer David, que es el antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que sucede en esta obra del Señor es que nos está mostrando la continuidad de su plan perfecto para la culminación de su obra de fidelidad, que es nuestro Señor Jesucristo. También nos muestra que Dios nos llama a ser partícipes en su ministerio. Aunque muchas veces no comprendamos de pronto la difícil situación por la que estemos pasando, siempre debemos confiar en la fidelidad de nuestro Señor, porque somos la iglesia que da testimonio de quién es Él. Y las personas cercanas, nuestra familia, la comunidad, nos están observando, y muy probablemente por la vida o el testimonio que nosotros demos de nuestro Señor, nuestro Salvador, hay personas que se pueden convertir a través de nuestro testimonio. Por eso debemos cuidarnos mucho de confiar verdaderamente en nuestro corazón, confiar en la fidelidad del Señor. En este pasaje también vemos que las dos formaron un vínculo muy fuerte de acompañarse en esas circunstancias difíciles, y eso es lo que nosotros también debemos hacer como iglesia, tener la sensibilidad de ver a un hermano que está pasando por momentos difíciles. A veces hay personas que son muy reservadas y no quieren hablar de sus cosas, pero yo sé que nosotros tenemos la sensibilidad de observarlos y ver que de pronto no está algo bien en sus vidas, y acercarnos muy con ese corazón misericordioso de escucharlos, de orar por ellos, de atenderlos, así como ellas dos se acompañaron en este camino difícil y confiaron en Dios, porque para ellas se veía un futuro muy, muy difícil, muy oscuro, pero ellas confiaban en la fidelidad del Señor. Es por lo que Dios nos llama como iglesia y como comunidad a que nos amemos los unos a los otros, y además que nos tengamos paciencia, que entreguemos esos dones que el Espíritu Santo nos da para el servicio de la comunidad, y acompañándonos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de Dios, como lo dice Efesios 4, que nos dice la palabra que nosotros solos, si vamos y leemos la Biblia en nuestra casa encerrados, pero no vivimos en comunidad, no es posible conocer al verdadero Dios, porque es en el caminar en comunidad que nosotros verdaderamente lo conocemos. El Señor es perfectamente amor y nos llena de su amor, pero para nosotros también poderle conocer más profundamente y conocerle más, tenemos que expresar y vivir ese amor en comunidad, incluso para aquellas personas que se nos hace difíciles. De pronto sí, obviamente no todos somos compatibles con los genios de los otros hermanos, pero a eso nos invita el Señor, a tener paciencia, a ver a todos los hermanos con misericordia y amarlos como Él nos amó. Acompañándonos en este caminar y por el ministerio del Espíritu Santo que mora en los creyentes, somos transformados al carácter de Cristo. No es porque nosotros podamos hacerlo solo, por eso le pedimos al Señor que su Santo Espíritu se avive en nosotros para que seamos transformados al carácter de Cristo y ver con los ojos de Cristo a nuestros hermanos. De esta manera, creciendo en el carácter de Cristo, podemos crecer en la fe, en la esperanza y en el amor, en una relación personal con Dios, y así experimentamos su fidelidad. Continuamos con el pasaje de Ruth en el capítulo 2, que dice: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí
y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo, que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo vos, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a tu pueblo, a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. ¿Qué nos muestra aquí en el libro de Ruth? La fidelidad 100% completa de nuestro Señor. Ellas no tenían esperanza, pero aún así no se quedaron estancadas, sino siguieron avanzando, confiando en el Señor. Ellas fueron muy laboriosas. Sí, ellas no solo, digamos, la fe no era una fe estática, sino era una fe dinámica, una fe que actúa. Dios muestra su fidelidad interviniendo en favor de quienes deciden refugiarse bajo sus alas. Ruth era de un pueblo de los moabitas donde ellos eran politeístas, adoraban otros dioses paganos. Y ella, con el testimonio de Ruth, en la vida de Ruth, vio que había un Dios maravilloso, todopoderoso, y que era el único Dios. Y ella decidió acogerse bajo las alas de este Dios que ella estaba conociendo. Y ella decide hacerse sierva de este Dios que ha conocido. Y aunque débiles y equivocados, cuando nos apartamos de Dios, porque eso le pasó a Noemí, ella se sintió en un momento desprotegida, de pronto abandonada de la providencia de Dios. Eso nos sucede a veces, que nos sentimos que el Señor no está poniendo su mirada sobre nosotros, pero eso no es así. Porque en su palabra y también en nuestra vida nos muestra que Él nunca nos ha abandonado y que además envía su Santo Espíritu para que nos guíe a través de estas circunstancias adversas, que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Dios nos bendice también a través de otras personas. El amor al prójimo es la evidencia del amor de Dios, porque de Él proviene todo lo que es bueno. Si nosotros podemos expresar algo bueno a nuestra comunidad, a nuestro prójimo en la iglesia, es porque el mismo Señor lo ha puesto en nuestro corazón y el Espíritu Santo ha venido perfeccionando esto en nuestras vidas. El favor de Dios está con nosotros cada día cuando dependemos 100% de Él, cuando ponemos todos nuestros proyectos, nuestras expectativas en sus manos. Pero como estábamos diciendo, esta fe no puede ser pasiva. Es necesario perseverar y además perseverar en conocerle más para discernir su voluntad. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del sermón. Vamos a irnos a la lectura de Marcos 12, 28, 34. ¿Qué nos dice? Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. ¿A quién le está preguntando? A Jesús. El escriba le pregunta a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel,
el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de la fidelidad de Dios? Primero, es un mandamiento. La fidelidad nos está pidiendo Dios que le amemos a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. No es fácil realmente conseguir esto. Eh, Sin embargo, porque el hombre, digamos, tiene la facilidad de desviarse de las distracciones. Es común que las situaciones de la vida nos lleven a desviarnos de la mente en Dios. Les voy a contar algo que me pasó esta mañana precisamente. Venía para el sermón y conduciendo se me atraviesa un vehículo, se nos pasa de un volantazo al segundo carril. Y claro, uno pues, lo pone en una situación de peligro, le alcancé a tocar el saxofón, la bocina. Realmente es difícil, realmente no es algo que como humanos podamos lograrlo. No, nuestra mentalidad debería ser esa, es un llamado a esforzarnos en que podamos mantenernos en ese camino, en que seamos fieles a Él. Y pues para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es el guiador, el consolador. Es la persona que nos capacita y que nos lleva a que mantengamos en ese camino de fidelidad. En muchas ocasiones debemos tener cuidado de los absolutos. A veces decimos: no, es que esto siempre me pasa a mí, siempre me deja el bus, o a mí o nunca voy a aprender a conducir. La verdad es que estos absolutos para nosotros no aplica mucho. Siempre va a haber un momento en que vamos a ir con el tiempo aprendiendo y vamos a poder lograr dominar esas habilidades. Pero cuando se trata de Dios, en este caso sí es diferente. Aquí sí podemos estar tranquilos y con toda certeza decir que Dios es absolutamente fiel. Siempre lo ha sido, desde el principio de las Escrituras, cuando nos creó a todos, fue fiel con nosotros y ha venido siendo fiel. Él ha cumplido todas sus promesas desde la creación. De hecho, podemos rastrear la fidelidad de Dios en las Escrituras. Hay un salmo que es muy bonito, nos habla de esto precisamente, el Salmos 89:8. Nos dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. La fidelidad, como lo decía ahorita Julie, es algo que está en el amor de Dios, está dentro, es algo que no se puede separar, es algo que es de la misma naturaleza de Dios. Dios siempre ha sido fiel y por su misma naturaleza Él no cambia eso. Es algo que básicamente inclusive podríamos verlo como el mismo amor. La palabra fidelidad y amor pueden casi que intercambiarse en algunos pasajes y la esencia de esa escritura no va a cambiar. Entonces, ¿es posible que los cristianos podamos mantenernos siempre fieles? Es una pregunta. Realmente no es fácil, ¿no? Las situaciones de la vida no nos lo hacen tan fácil. A veces el prójimo no se deja ayudar, no se deja amar, ¿cierto? Nos pasa. Sin embargo, la fidelidad que nos está pidiendo Dios aquí en Marcos, que leíamos, es algo que es un mandamiento y tenemos que tomarlo de esa manera. Es seguirlo a Él, amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Ok.
pero la dificultad no solo es de, bueno, la parte que también nos pide Dios no solo es resistir al pecado, o sea, no solo se trata de aguantar, de soportar, no solamente es eso, también la fidelidad consiste en poder soltar nuestras cargas. Eso también es fidelidad, el poder soltar nuestras preocupaciones, el poder descansar en Él. Eso es parte de la fidelidad que Dios nos pide también. Hay una frase que escuché en un estudio, me gustó mucho, que dice que a veces debemos ver las experiencias de la vida como parte del plan de Dios para ayudarnos a servir a los demás. Nos pasa continuamente, hay situaciones que uno en principio ve que no están saliendo las cosas como uno cree, pero más adelante se da cuenta que todo era para bien, hicimos algo pasó que a la final fue un fruto y que Dios actuó finalmente. La historia que nos muestra mucho este tema es la historia de José, el hijo de Jacob, de Israel. ¿Se acuerdan? Cuando él era niño, él tuvo un sueño. Dios le dio una promesa. El sueño era que la luna y el sol, que simbolizaba a los padres, y las estrellas se iban a inclinar hacia él. Esto parecía algo como de vanidad hacia José. Esto notablemente pues preocupó a Jacob y a los hermanos pues no les cayó en gracia. Realmente sintieron envidia, sintieron odio porque además Jacob tenía cierta preferencia por José, ¿cierto? Entonces los hermanos tramaron contra él y lo engañaron y casi lo matan. Finalmente lo terminan vendiendo como esclavo y a Jacob lo engañan diciéndole que una bestia lo había devorado. El pobre José es enviado a Egipto como esclavo, donde es vendido a Potifar. Allá él se mantiene fiel a Dios, él no olvida sus creencias, no reniega de Dios. Sin embargo, la esposa de Potifar, con mentiras, hace que Potifar lo encarcele. Él va a la cárcel, va a otro lugar mucho más difícil, pero él se mantiene fiel, se mantiene con Dios. Él es una persona muy diligente, es algo que viene en la naturaleza también de José. Ahí en la cárcel, manteniéndose bien, él se gana el favor del carcelero, conoce a mucha gente, conoce a dos personas que más adelante son importantes, el copero del rey, él le adivina el sueño, donde se cumple que el copero del rey sale en libertad. Le pide a José que no se olvide de él, que lo saque, él está injustamente encarcelado. Pero el copero una vez sale, se le olvidó. Realmente el pobre José siguió pasando mucho tiempo en la cárcel y pues no reniega de Dios. Más adelante, Faraón tiene un sueño que nadie en Egipto puede interpretar. Ahí hasta que por fin el copero se acuerda que José le había interpretado sabiamente un sueño y lo recomienda. Entonces es mandado a llamar al faraón. José interpreta correctamente ese sueño. Esas 7 vacas flacas que devoraban a las 7 vacas gordas. Esas 7 espigas secas que devoraban a las otras 7 espigas frescas. Eso que interpretó que venía una hambruna de 7 años, que era muy fuerte. Faraón, al ver esta sabiduría en este hombre, pues lo nombra la segunda persona más importante de Egipto. Él era el administrador completo, excepto por Faraón, que estaba arriba. Y la hambruna alcanzó a todo el mundo, a todo el pueblo, inclusive ya el pueblo de Israel, de Jacob, ese pueblo pequeñito que estaba todavía, alcanza a tener esa hambruna y tienen que ir a Egipto a comprar alimento. Ahí José se da cuenta de sus hermanos, los reconoce y con algunas artimañas hace que algunos se queden y que otros tengan que volver con Jacob para que trajeran a su otro hermano Benjamín. Cuando ya Benjamín también está en Egipto, con algunas manipulaciones, llamémoslo así, hace que Jacob tenga que venir a Egipto, ir a Egipto, para poder estar con sus hermanos. Finalmente llega un momento de mucha tristeza, revelación, y es cuando José se da a conocer. Los hermanos no lo conocieron, pero él se da a conocer. Es un momento muy duro, muy fuerte de reconciliación, de perdón, donde todo el mundo, realmente esta familia está conmovida. Un hermano que estaba muerto vuelve a estar vivo, realmente fue bastante difícil.
Y con el tiempo, pues José mantiene ese cargo importante en la nación de Egipto. Y seguramente en algún momento, en alguna ceremonia, el papá Jacob, los hermanos se habrán hecho alguna reverencia hasta a él. Y ahí está el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero esto no es de vanidad para José, realmente aquí había un propósito. La única forma de que José dejara la tierra en la que estaba era que primero fuera Benjamín a Egipto, si no, él nunca hubiera salido de esa tierra. Y la idea para Dios, este plan que se ve mucho tiempo después, es que Egipto estuviera en ese corazón que el pueblo de Israel estuviera en el corazón de Egipto, para que más adelante, futuras generaciones, ya no va a estar José, ya no va a estar Jacob, hijos de los hijos van a estar ahí, que van a estar siendo esclavizados. Ese pueblo que Dios prometió que iba a ser su pueblo, pues pudiera tener la posibilidad de volverle a reconocer como Dios, de que se mantuviera. A veces Dios utiliza mucho a veces la dificultad, es algo que no tenemos que huir de ello porque es una herramienta. Dios utiliza ese tema para volver nosotros a poner nuestro corazón a Él. A veces cuando estamos demasiado cómodos, tranquilos, como que Dios está bien ahí en un ladito, ¿cierto? Pero a veces es la forma, nuestro pecado que tenemos no nos deja mantener nuestra vista completamente en Él. Entonces, finalmente, pues el propósito de Dios se cumplió la promesa que le había hecho a José, pero detrás de todo esto había un propósito. Y era mantener la fidelidad de ese pueblo hacia Dios y que Dios también va a mostrar la fidelidad a través de la historia con este pueblo. La evidencia que tenemos de la fidelidad de Dios está en Hebreos 9, 11 al 14. Esto es lo más importante. Todo lo que les he dicho, de esto por favor, quédense con esto. De Hebreos, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Este pasaje tiene demasiadas cosas, demasiada información acerca de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Jesús es el supremo sacerdote, el sumo sacerdote. Antiguamente, el sumo sacerdote era la persona que en el pueblo de Israel por un año se acercaba al lugar santísimo y perdonaba los pecados por un año a las personas. Eso tenía que hacerse continuamente. En este caso, Jesús es el sumo sacerdote que también simboliza el intermediario entre Dios y la humanidad. Dios siempre va a ser ese puente. Y nos dice que es un tabernáculo no hecho por manos humanas, no es de creación, porque Jesús es Dios, él no es una criatura, él es Dios también. Ese cuerpo es el mismo tabernáculo, él entra a la presencia de Dios en una sola vez y para siempre, es decir, que se queda en esa presencia con Dios. Y además, si la sangre de los corderos, de los animales, servía para purificar los pecados, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo, rociada para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención? Realmente esto es lo más hermoso y esta es la fidelidad de Dios. Dios nos crea, nosotros como humanidad nos desviamos, pero Dios en esa fidelidad de mantenernos juntos con Él paga el precio para que volvamos otra vez a tener la posibilidad de mantenernos con Él. Esa es la gran fidelidad que Dios tiene y es extrema. Nada diferente a Dios puede haber hecho algo de esa manera. Bueno, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad.
Sabemos, Señor, que tú pagaste un alto precio por cada uno de nosotros. Pagaste el perdón, Señor, de nuestros pecados, de las personas antes de Cristo, de las personas que vivieron en su tiempo y de todos nosotros y de las generaciones que puedan venir. Te damos gracias, Señor, porque tu fidelidad permitió volver a que tengamos la posibilidad de estar en tu presencia. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos mantengas la vista de nosotros, la humanidad, en ti, Señor. Sabemos que a veces usa la dificultad. No nos gusta sufrir, Señor, pero a veces es necesario. Gracias por eso, porque nos mantiene los ojos realmente en ti. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros, por todo lo que nos has permitido vivir. Gracias por esas experiencias que permiten que conozcamos más de ti, Señor, de tu fidelidad, de tu amor. Te damos gracias por todo lo que tú haces en la iglesia, Señor, porque tú nos formas, nos capacitas y nos permites cada día crecer en tu amor, en seguir, en permanecer en ese camino, Señor. Te damos gracias, Señor, porque la fidelidad no solo es resistir al pecado, no solo es aguantar, Señor, también es soltar, también es dejar nuestras preocupaciones, dejar en tus manos, Señor, nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque contigo lo tenemos todo, Señor, porque nos has amado desde el principio y nos continuarás amando, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas, Señor, que el Espíritu Santo nos mantenga en ese camino, Señor, que nos ayude a crecer en sabiduría, Señor, para tu conocimiento, pero sobre todo para tu amor, Señor. Nada de la sabiduría del hombre es más importante que el amor que podamos tenernos también los unos con los otros, Señor. Te pedimos, Señor, que aunque la dificultad nos presente en el día, sepamos reconocer que en ese hermano que está ahí también es imagen tuya, Señor. Te pido, Señor, que me permitas crecer en ese amor, Señor, en tener paciencia, en tener el cariño que se necesita para poder darle la mano, Señor, para poder resistir. Te damos gracias porque solo tú puedes hacerlo y te damos gracias, Señor, porque nos mantienes a salvo en tu camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.